Hola, muy buenas. Hoy te quiero preguntar, si alguien te venga y te dice, mira, yo no te voy a volver a ver en esta vida y hay algo que te quería comentar, entonces, ¿qué haces? Yo creo que todos nosotros ya prestamos un poco más de atención. Si tenemos muchas cosas en la mente, paramos para oír lo que dice, porque vemos que es un momento importante. Entonces ahí es donde estamos nosotros en el estudio de Pablo. Y vamos a leer el texto, una parte del texto que vimos la semana pasada, para ya volver a ver el contexto del pasaje de hoy. Entonces estamos en Hechos 20 y vamos a empezar otra vez en el versículo 17 y hoy vamos a empezar el estudio en el 25. Entonces pero vamos a empezar en el versículo 17 del capítulo 20 y dice el siguiente, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora sigue, pero ya termina hablando ya del ministerio, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, ahora es cuando dice, mira, esto será nuestro último encuentro juntos. Entonces no vamos a vernos cara a cara con este grupo. Entonces ya llega a lo grano. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces ya empieza a decir, mira, por tanto. Entonces, como ya esto es el último encuentro, quiero declarar algo, quiero que tengáis algo claro, que yo soy inocente con todos, porque yo he predicado todo el mensaje, todo el consejo de Dios, toda la verdad he presentado. No solo lo popular, no solo lo que el público ha querido oír, yo he predicado la verdad y toda la verdad. Entonces dice que mira, yo soy libre, soy inocente, porque yo he hecho todo. Y esto es importante porque es un concepto importante para todos. Porque tenemos que pensar que en mis círculos de influencia, ¿puedo decir lo mismo? ¿Puedo decir que yo, por mi manera de vivir y hablar y compartir el Evangelio, también he predicado, lo he hecho posible para que la gente pueda llegar a conocer a Dios? ¿O he sido un obstáculo? Porque muchas veces soy más obstáculo que señal apuntando hacia Dios.
Hay un versículo en 1 de Corintios, entonces es el 1 de Corintios 15, y en el contexto hay un grupo que está debatiendo sobre la existencia de la resurrección o no, y dice en 1 de Corintios 15, 34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, es importante que nosotros tenemos el enfoque de nuestras vidas en la importancia de mostrar que hay un camino a la esperanza, que hay un Dios vivo quien nos ama y que nos ofrece su perdón. En vez de ya entrar en debates con personas que no quieren una respuesta, debemos ya dedicar nuestras vidas a que el mundo conozca que hay un Dios. Después, cada uno tiene que decidir qué va a hacer, si va a recibir el perdón que Dios nos ofrece o no. Nosotros no podemos convencer o obligar a nadie a hacerlo. Pero el mundo necesita saber que hay un a dónde ir, que hay un Dios que llama a la puerta y que ese Dios cambió mi vida. Y yo estoy aquí hoy por la obra de Él. Entonces Dios me ha restaurado. Dios me ha perdonado. Dios sigue haciendo la obra en mí. Pero tenemos ese papel para poder decir como Pablo, es que yo he compartido toda la verdad de Dios. Yo lo he dicho claramente, lo he vivido, he sido ejemplo, lo he puesto en acción en mi vida. Yo he sido hacedor, no solo oidor. Entonces, eso es el concepto de lo que Pablo dice aquí. Entonces, después sigue, y ya tenemos otro por tanto. Entonces, después de que decir que ya lo ha dicho todo, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, claro, aquí está hablando con los líderes de la iglesia, pero también se puede aplicar a nuestras vidas. Porque de la misma forma que nosotros tenemos círculos de influencia, incluso si dices, bueno, yo estoy en casa o solo estoy en un sitio, o estoy en el hospital o no puedo ir a ningún sitio, Dios ha puesto personas en tus círculos de influencia. Puede ser hijos en el hogar, puede ser vecinos, puede ser personas en el hospital. Pero nosotros tenemos contacto con personas. Y después, de la misma forma, nosotros tenemos que empezar aplicando la palabra de Dios a nosotros. Entonces ya, como dice ahí, entonces él dice, hablando con los líderes, mirad por vosotros. Eso es el primero. Y después, por todo el rebaño. Entonces es el mismo concepto de cuando vamos a corregir a alguien. Tengo que empezar quitando la viga de mi ojo para poder ayudar. Ya quitar la paja del tuyo. Entonces ya empieza. Tiene que empezar en uno mismo. Y después podemos ayudar y responder y corregir y enseñar a otros. Pero es importante también que empezamos con nosotros mismos, porque así, cuando yo me vaya para incluso corregir a otra persona, vaya con esa actitud de que yo también soy una persona imperfecta. Entonces voy con esa humildad.
Claro, si empiezo con ellos y después ya cuando pueda ya miraré a mí mismo. Es claro, no voy a ir humildemente, pero empiezo conmigo mismo y después puedo hacer más. Entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces también el liderazgo puesto por el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, aquí es una base muy importante para nosotros, que cambia todo. Porque tenemos la posibilidad de salir de la esclavitud, del pecado y de la muerte, de salir del lugar donde no tenemos fuerzas como para poder salir. Lo hacemos porque Jesús nos compró. Porque Él derramó su sangre para ya comprarnos, para pagar esa cantidad, para redimirnos. Y así nos ofrece libertad. Entonces, es importante ver lo que hizo y después ver también el valor que proclama sobre nosotros al hacerlo. Y no solo el valor, yo tengo que ver no solo el valor que proclama sobre mí, pero también el valor que proclama sobre ti. O también sobre esa persona en la iglesia que me causa problemas, me hace la vida complicada, me cae mal. Cada persona lleva un valor y Dios ha mostrado ese valor. Entonces, tenemos que ver que Dios forma la iglesia a la base de su sangre. No porque soy bueno, no por lo que yo puedo hacer, no por lo que yo he hecho. Es por Él, es por su gracia. Y otra vez volvemos al concepto de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, y después, vemos que Él ganó por su propia sangre. Y el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo dice, mira, hay un peligro, tenéis que estar ya despiertos y vigilantes, tenéis que ya vigilar, tenéis que velar, porque vendrán o se levantarán, porque dice que mira, los lobos vendrán de fuera, pero también hay un peligro de dentro, que ya se levantarán algunos que están ahí en la congregación, ya que ellos se levantarán e intentarán ya distraer a miembros del cuerpo, a seguirles a ellos mismos. Entonces ahí hay un aviso, incluso para nosotros hoy. Entonces no seguimos a alguien porque tiene muchos seguidores. Seguimos a alguien porque ellos señalan a Dios. Que ellos quieren que nosotros seguimos a Dios, no a ellos. Entonces nosotros no debemos seguir al pastor de la iglesia, seguimos a Jesús. El pastor debe ser una persona que nos apunta hacia Jesús.
Pero vemos que ellos, este grupo, entonces ya ellos hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Buscan ya que los hermanos o hermanas vienen detrás de ellos. No mientras caminar a Dios, pero ya van a hablar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces vendrán estos peligros de fuera y de dentro. Y después, entonces, tenemos ya una acción. Dice en el 31, por tanto, entonces otra vez tenemos ya, entonces, ¿cómo será así? Entonces, velad. Velad. No estéis cómodos. Tenemos que saber qué creemos y por qué lo creemos. Tenemos que ver si lo que dice el pastor, lo que dice el predicador, lo que dice el mensaje que me llega, lo que dice el vídeo, si viene de la palabra de Dios o si es una palabra manipulada. Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces dice, mira, esto no es algo nuevo para ti. Ya lo he dicho vez tras vez. Y vemos que eso es una realidad. Hay tantos sitios donde habla de los falsos maestros, donde ya incluso vendrán señales falsos. O tenemos en Mateo 25 ya cuando Dios separará las cabras de las ovejas, que ya entonces han estado ahí juntos. Entonces no es un mensaje nuevo, pero Pablo dice, mira, tenéis que estar despiertos, tenéis que velar. Y después dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto vamos a ver más la semana que viene, pero entonces Pablo dice que mira, al final, entonces ya estáis en las manos de Dios. Y ya tendréis que dar cuentas a Dios y también ver que es Dios quien provea por cada necesidad. Que Dios te pueda dar las fuerzas, que Dios te da la sabiduría, que Dios, que se trata de Él. Y que nadie va a dar cuentas a Pablo, sino a Dios. Pero nosotros, entonces ya vivimos en las manos de Dios y en la palabra de su gracia. Su gracia, lo que nosotros no merecemos. Y eso vamos a ver lo que quiere decir eso la semana que viene. Pero después vemos que su gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. O sea, que nos edifica. Dios está haciendo una obra en nosotros. A pesar de la verdad que no merecemos la obra que hace. Pero como Pablo dice en Filipenses, que él dice que él está seguro que Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Entonces que seguirá haciéndola hasta el final. Entonces, eso es. La obra que Dios está haciendo en ti y en mí es una obra importante. Es una obra que cambia vidas. Y que Dios quiere usarnos para también ya llevar la esperanza al mundo. Y quiere que nosotros vivamos vidas nuevas. Vidas de personas cambiadas. No perfectas, pero cambiadas. Y después, 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido,
de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nos dice que, mira, sabéis que yo no he venido pidiendo nada. Yo no he aprovechado de nadie. No he predicado para ganar. Entonces, dice que, mira, yo os he enseñado con mi forma de vivir, con mi manera de trabajar para cubrir mis necesidades, que nosotros tenemos la responsabilidad de responder a los necesitados, y a los débiles. Tenemos la responsabilidad de apoyar. Somos llamados a vivir de esa forma, porque como Jesús decía, entonces más bienaventurado es dar que recibir. Y esto, el concepto es ya tener una perspectiva, un patrón de dar. Un corazón que da sin pensarlo dos veces. Una actitud generosa. De ver una necesidad, ver que Dios me ha dado la posibilidad de responder y responder. Entonces y no buscando algo a cambio. No deseando que nadie me vea. Pero dar. Porque es parte de mi familia. Entonces, responder. Y después dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Entonces vemos también ya la cercanía y el amor entre ellos como familia en el Señor, que ya sabían que no iban a verse cara a cara aquí en esta vida más, pero también habían vivido juntos, habían caminado, habían servido, habían ya compartido el Evangelio, habían crecido y madurado en el Evangelio juntos. Pero ellos viven como hermanos, como familia, deseando estar. Entonces, para nosotros hoy, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vivimos nosotros? Entonces, reconozcamos que hay valor en cada uno de nuestros hermanos. Entonces yo estoy animando al cuerpo ya buscar los nombres de todos. Nosotros tenemos una iglesia básicamente pequeña, pero muchas veces tristemente no conocemos ni a los nombres de todos. Y cuando queremos saber cómo está tal persona, porque no está, ni sabemos cómo decir que cómo está y poner el nombre, porque no conocemos su nombre. Pero al saber el nombre de alguien, ya da importancia a su vida, ya es como enseñamos su valor para nosotros. Entonces eso es lo mínimo. Y yo te animo ya encontrar los nombres de las personas donde tú haces la compra. Compras un café o tomas un café. Donde tú caminas, donde tú encuentras personas normalmente. Y claro, en la iglesia, claro que sí. Pero empezar ahí. Porque nadie va a querer saber lo que sé
si no ven primero que para mí son importantes, que yo vea valor en ellos. Si yo ni veo a una persona, no me van a preguntar nada de lo que creo. Y tenemos que pensar en cómo vivía Pablo, cómo vivía Jesús. Claro, Pablo ya entraba en un sitio y miraba y escuchaba y preguntaba. Entonces, él veía una forma de poder hablar a donde ellos estaban. Como en Atenas, ya decir que mira, yo he encontrado un altar del Dios no conocido y os quiero hablar de él. Jesús caminaba con las personas, pasaba tiempo con ellos, hablaba con ellos, respondía a sus necesidades. Entonces mostraba su amor. Y a veces la gente me ha dicho, pero para Jesús, claro, Él era Dios, entonces Él sabía lo que una persona traía en el corazón. ¿Cierto? Es verdad, lo vemos en la Escritura que muchas veces dice de Jesús que, mira, sabiendo que ellos tenían esto en el corazón, Él dijo, igual nosotros no sabemos lo que alguien lleva en el corazón, pero podemos escucharles, podemos preguntar y escuchar, no estar pensando en nuestra respuesta mientras que ellos hablen. Pero es importante dar a otra persona tiempo. Vivimos en una sociedad que estamos corriendo tanto que no tenemos tiempo para nadie. Pero mostramos importancia y valor dando tiempo, dando compasión, viviendo con humildad y deseando que otras personas conozcan al Dios vivo, porque todos nosotros necesitamos a un Salvador. Y como hemos leído en 1 de Corintios, hay personas en mi entorno que no conocen a Dios y es por vergüenza mía. Igual he hablado una cosa y he vivido otra, o igual no he hablado nada, o igual es que ya ni he visto que están ahí, ni he dado importancia a su vida. Hay muchas cosas que pasan, pero nosotros tenemos que vivir. Igual tenemos que empezar pidiéndole a Dios ojos que vean a otros como Él los ve. Y después un corazón que responde a otros como Él respondería. Porque Dios quiere que nosotros entendamos su gracia y su amor, pero después que también que lo vivamos. Bendiciones. Y nos veremos aquí la semana que viene y vamos a ver más sobre la gracia de Dios y sobre lo que hace y cómo impacta en nuestras vidas. Bendiciones y nos veremos muy pronto.